Hola, Sodade. Así que primero me gustaría darles la bienvenida. Me gustaría darles el día de hoy una breve introducción al campamento el gran campamento Karma Kagyu, que está relacionado con la historia de liberación de Mikio Dorje. Así que el día de hoy daré un contexto histórico acerca del gran campamento y el día de mañana hablaré acerca con detalle acerca de él. 다 가르체스 라비 연주산 다 가르체스도 간르질이야 가르체스 요스 라비 미나 다 지당기 사캅다 가르세야 데 가르세나 나가 뭐 펠이야지 미망부 냠도 체레야 로암 아니 초선 저에 qab리야 데사 야나 데사 셈진 Ahora, 뿔레 cuando decimos gran campamento o Garchen, ¿qué, qué queremos decir con esto? La palabra tibetana Gar o campamento en la antigüedad en Tibet, cuando la gente viajaba lejos de su casa o a otra región, solían quedarse en tiendas hechas del pelaje o de tela hecha de pelo de yak. Y se quedaban en estas tiendas en conjunto y el campamento se llamaba Gar. Entonces, cuando decían asentarse o poner un campamento, ponían muchas em, tiendas juntas y las llamaban Gar. Entonces, por ejemplo, si tenían un campamento militar, este se llamaba Makgar, eh, o Tsongar cuando era un campamento de mercaderes, personas que hacían negocios, y también se le llamaba Chugar o campamento de Dharma cuando eran monásticos o lamas los que ponían estas tiendas y hacían este campamento. Pero el punto aquí es que Gar significa que es un grupo de tiendas, no importa que estén hechas de tela o hechas de pelo de yak o de animal. Pero después a grupos de casas también se le empezó a llamar gar o campamentos. Cuando hablamos del garchen o el gran campamento, tenemos la palabra chen o grande en tibetano y quiere decir que el campamento se refiere al tamaño del campamento, pero también a que el campamento era muy bien conocido. Entonces, el gran campamento también se puede referir a que era muy conocido. Y después el campamento se comenzó a llamar el Gran Campamento de Karma. Y la razón es que hay una relación muy cercana entre el campamento y el Karmapa. Y a veces el Karmapa y los hijos del corazón del Karmapa son llamados Garpayapse o maestros y discípulos del campamento. Pero generalmente este es un término utilizado por otros linajes acerca de el Karmapa y los hijos del corazón, pero no hay una tradición de llamarlos de esta manera en el linaje Karmakaya. Y de manera similar, los señores de Tsangpa eran llamados Depa Garpa o los patrones del Karmapa, puesto que ellos eran los patrones o los patrocinadores del Karmapa. Pero no hay una conexión directa entre los señores de Tsangpa y el gran campamento. Pero ¿cuál es entonces la conexión directa entre el gran campamento Karma y el Karmapa o Mikyo Dorje? Así que si hablamos en términos actuales, decimos que el gran campamento, el Karma Garchen,
sería como la compañía que hace el trabajo de Mikio Dorje. Y Mikio Dorje sería como el presidente de la compañía y el gran campamento sería como la oficina corporativa de Karma Kansen, como si fuera la oficina principal. Así que el gran campamento Karma, en la tradición tibetana normalmente hablamos de ladrangs o labrangs. El labrang es normalmente la residencia de un lama que tiene cierto estatus o la organización que normalmente apoya o promueve al lama. Por ejemplo, si hubiéramos el labrang del lama Tashi, sería como la oficina que está directamente conectada con el lama Tashi. Y el gran campamento no solamente estaba conectado con el Karmapa, no de manera privada, sino que eh, era una organización que estaba encargada de organizar Karma Kagyu en general. Así que creo que es un poco distinto esta idea de gran campamento a la idea de Labran. Así que cuando se desarrolló o cuando surgió por primera vez el gran campamento, es difícil tener una fecha clara en cuándo se originó. Si nos preguntamos si estaba desde el primer Karmapa, Dusum Khyentse, creo que probablemente no existía en este tiempo, porque Dusum Khyentse, la mayor parte de su vida era un monje ordinario, un lama, y solo fue al final de su vida que se volvió conocido. Así que por la mayor parte de su vida él estaba en retiros en las montañas y cuando él viajaba probablemente lo hacía solo o con 3 o 4 estudiantes. No creo que él trajera mucha gente junto con él, puesto que cuando viajas con mucha gente necesitas comida, necesitas muchas provisiones, caballos, ropas, tiendas y demás. Y creo que en ese tiempo esto sería difícil de reunir. Y el segundo Karmapa, Karmapakshi, el tercer Karmapa, Rangjung Dorje, ambos viajaron para ser lamas de los emperadores mongoles y chinos, Yuan. Así que ellos vivían pero de todas maneras ellos vivían una vida de yogis y no eran personas que vivieran con grandes lujos. Y si hablamos del tercer Karmapa, Rangjung Dorje, creo que principalmente él se quedó en lugares aislados, practicando meditación y escribiendo textos. No creo que viajara mucho. Así que, ¿cómo podemos saber cuándo comenzó el gran campamento Karma? Karma Trinlempa escribió en un texto llamado Preguntas y Respuestas el significado corto de las historias de liberación. Escribió que el cuarto Karmapa Ronpa Dorje era muy diligente en su práctica del Vinaya y que desde este tiempo el campamento se volvió muy impresionante y organizado. Así que si tomamos lo que él dice en Karma Trinlempa dice en este texto, podemos inferir que ya había un tipo de campamento, pero que solamente durante el tiempo de Rolpe Dorje fue cuando comenzó a hacerse más grande y más organizado. Así que es probablemente hasta este tiempo
que se volvió un gran campamento. En cualquier caso, el autor de este texto, Karma Chilempa, fue un estudiante del séptimo Karmapa. Así que podemos inferir que el gran campamento, que en este tiempo del séptimo Karmapa es cuando el gran campamento logró una estaba en su pico. Y creo que podemos tomar sus palabras como una base sólida para decir esto. Creo que es muy importante lo que dijo Karma Trilempa para determinar cuando se originó el gran campamento. Ahora, un estudioso actual, Don Carlos Sanchinle, dice que la organización actual del campamento se desarrolló durante el tiempo del séptimo Karmapa y que debemos de leer la historia del Karma Kamsang, que se llama el cristal de agua en la luna, para tener un recuento detallado de esto. Y creo que él escribe esto porque el gran campamento estaba en su mejor momento en ese tiempo. Y puesto que no hay una clara explicación de los orígenes y desarrollo del gran 개화 투된 빈소기 가르수는 알았으나 까메 가르젠디 아니 최지 레베도지기 아니 레베도지 아니 제율이야 패세 데네 표에도 칠로 패배 qab려야 람바르도 아니 덴댕기 세게 망보지 라만 단 데마 패바 데마 패바 제제 아니 제손 장네 아니 추부 봐도 용 아니 추부는 저와 단지 라메기 슈네기 녀골이야 가르답니 아니 수수 뉴바드 덴베기 게절로 쩨바 민주산에 디균살 때는 까마베 가신사한테 통말 딘디시 중말에지 송샤 이나야 콩고 숨번은 신 딘데기 베 중림 카세예버디 네 니마 카세 링랴 그 유그 춘중의 남다마부 대비미네 니마송 드레이 민주산에 아는 콩고 버지 남다 루유 이기닝바로 신다지 제왕 야나 균선 신다라 때네 최바는 게越南 강인남 나라도 수식민도 딱 강다량 공도 쉬버는 신기 제가 막 틀레베 송을 대비미나 아니 제르베 도지급이야 아니 지 시제체지 등주 덴베기 아니 가르신도 통말 충분해서 이미나 아니 바지 드리 유사를 삼정도 이내야 딩은도 까마베 군중 고만남 게 겁이야 딱 가르가 넘버 점니 요초를 해 삼정도 다다 까마바 시버르베 도지기 남탈 수비 군방 군걸로드당 까마 꾸조슈는 이게 제샤베기 나로리아 아는 가르바샤기 치디 고세버슈지 예데브레샤 다데네 샴레야 최지르베 도지기 남탈 데다 가진데 데바르 차디 윈주산 남탈 도스 슈나 삼정도 다이네 십제 슈마고치 된신 니dü르 제제 된신 된다 체제도 줘봐 냉가로 뒤제 아니 지 슈나 삼정도 다 대양 까마버 시버르 외도지 딱고 고마디 까마버 수바른 주도지르와 까마버 수바른 주도지 공바 조사디 아니 호르기 후르유기다 포장 상두세드바 이 연계로 겁리아 계산 닝버지다 계산 사바지 니여바 다 상두세드 바지 계산 닝버지 차디요레 어다 델레야 아는 까마버른 주도지기大元国师다 관 생명에 하고 맞으냐 다연 구시발이야 가르송 버스 라빈미나 나는 공 꾸께와 제마디네 샤르쇼 공부율이야 아니 중국이 인체제 근데 롱된 넘버스 어다 되는 시 롱된 넘버도 튠버 제제 아니 제르베 도지데 Así que no es necesario explicar toda la historia del Libedorji, pero en detalle, pero para hacer un resumen de los puntos importantes,
Cuando el emperador mongol estaba en el Palacio Shanadu, que es la antigua capital del norte de Mongolia, el tercer Karmapa Dorje le dijo a Drogon Alpaca, no estoy segura de si este es su nombre, no estoy segura si este es su nombre, pero le dijo que en su siguiente vida él aparecería en la región este de Congo. Ahora les voy a mostrar el siguiente. 참도 총계 변바로 종 자공상 알라롱 총수 어디나 총여브레스 안에다 Ya les 얌비 expliqué un poco acerca de Rolpedorje, pero para recordarles el lugar en el que nació fue en Nagong, y esta es la región actual de Changdu. Y el nombre de su padre era Sonam Dundu. 다 Y su madre Samsa Tundru, y nació en el año de 1340 del dragón de hierro y murió a la edad de 44 años. Así que el Karmapa Rinpoche, después de nacer en Alarón, la persona que lo reconoció como la reencarnación de Rangjung Dorje fue Togden Gampo Gyal. Y él tuvo tres gurús principales: Gyalwayun Dungpa, Togden Gampo Gyaltsen y Togden Dargyalwa, quienes eran los maestros principales. Y él tomó la ordenación completa y los votos de ordenación y la ordenación completa de Dundrupel. Y era muy estricto en su práctica del Vinaya. Y por lo tanto también todos sus estudiantes eran muy estrictos con el Vinaya y con las comidas a leche y azúcar. Y no dejaba que comieran nada de carne o alcohol en el campamento. Así que eran muy estrictos. Incluso más estrictos, y el comportamiento de los estudiantes era incluso era muy puro. Y otra característica del Karmapa Rinpoche era su habilidad para ver emanaciones en sus sueños. Un ejemplo de esto, no podía ver tantos al mismo tiempo, pero lo que hacía era ponía muchos textos alrededor, los dejaba abiertos, unos por aquí, unos por allá, y los dejaba ahí abiertos y se iba a dormir. Y cuando se iba a dormir, sueños, emanación de sí mismo. 15 emanaciones de estos leí textos. Y cuando se despertaba del sueño, sabía todo lo que se decía en estos textos.
다가나식 제가 아마 칠레베 가르수는 콩 puesto que tenía este gran poder en el sueño. 나무급이 이미네 갈락 한섬으로 장주엔 나가체네 다가나 까마보 군진 개바 연수엘이야 우마다 세만라 캐슈디 아는 까마보를 베도지스 드리송도와 Decía, no hay diferencia entre las ilusiones, así que es muy fácil hacer emanaciones en los sueños. Tal como un hábil mago puede generar ilusiones ópticas. Así que él no tenía que estudiar demasiado, era muy inteligente, pero sí hizo algo de estudios. Y era de todos los karmapas, era quien más sabía acerca del camino medio y de tratados de... Y no había nadie mejor en escribir. 메제로래야 유연 공맥이 여행 여러분이 공모 주시 봤어요. Él 당아서 escribió los textos de las historias de Yataka. Y mucha gente de la poesía estudió maravillosos, incluyendo a Cacho Wong, pero tuvo muchos estudios muy reconocidos. Y en el año de fuego de El Mono, 1356, el 14º emperador de la dinastía Togon Temur y su hijo Ayushidara envió ofrendas y una invitación. Ahora me gustaría mostrarles, este es Togon Temur. ¿Quién era el Khan? El 15º Khan. Muchos en la historia, algunas dicen que es el 14º y en otros escritos chinos se dice que es el 15º. Él nació y no necesitamos hablar demasiado acerca de su reino. Y este es príncipe, o el que llamaríamos el príncipe de la corona. En chino se llama Wantai. Y él es el que envió muchas ofrendas y una invitación al Karmapa. Y el Karmapa, a la de 19 años, se fue a Tsurpu y viajó a China por la vía del norte en el 5º mes del año del perro de madera. Y en particular, él paró en el monasterio de Karmaten. Y en la historia del festín de los eruditos se explica que durante esto 5 yogis vinieron de India a ver al Karmapa y dijeron, vamos a verlo, vamos a la montaña de Wutai en China. Y le dieron una representación grabada en madera de árbol del Bodhi, hecha por Nagarjuna. Y esta ofrenda se llama Yogo Gandola o y la gente se dice que estas personas que le dieron esto eran emanaciones, estos yogis eran emanaciones de protectores del Dharma. Pero después esta se volvió la imagen principal a la que se hiciera ofrendas.
Y nosotros normalmente hacemos ofrendas cada día, pero él hacía estas ofrendas en cada sesión y hacía 4 sesiones en las que se postraba y la circunvalaba. gombalea shubegi ge yu sinjin gi Así que esto shera hizo, creó una impresión muy fuerte en la gente que lo acompañaba en su séquito, de que él era muy diligente en su virtud. Ahora no está claro cuando la gándola se ofreció a el Karmapa Rinpoche Dorje, pero de acuerdo a este texto del Festín de los Eruditos, se dice que probablemente fue en este tiempo en el que él se detuvo en Hlaten. Ahora, esta imagen es una de las tangas Kagyu que están en el monasterio de Palpum. Y este es el Karmapa Rinpoche Dorje. Y hay gente junto a él vistiendo ropas indias. Y están cargando un objeto que se parece a la estupa de Mahabodhi de Bodh Gaya, ¿cierto? Bueno, esta es la imagen de la gándola. gendola sa di da suru cha ko ji de ji men ro sa dan do na pege la ya gendola sa yu imina Y entonces la gándola se volvió la imagen principal en el gran campamento. Y la razón por la que es llamado así es porque en India los templos en los que el Buda se quedó alguna vez se llaman Gandakuti o Gandalaya. Así que gándola es probablemente un término derivado de estas palabras. En cualquier caso, cuando traducimos gandola al tibetano, llamaríamos el templo fragante o con aroma agradable. En cualquier caso, se volvería la imagen o el altar principal para los karmapas, donde tomarían la ordenación en su presencia. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la historia de liberación del séptimo karmapa, en esta Joshri Paljur escribe: el supremo soporte para la meditación de las sucesivas encarnaciones de aquel que lleva la corona negra, las emanaciones del sexto Buda, el rugido del león, es llamado el Yogo Gandola. En la presencia de esta imagen insuperable, un claro grabado de 1000 Budas en un increíble material de madera del Bodhi, un templo de Ganda supremo, del cabello del gran ser. El cabello del gran ser se corta enfrente de este. Y esto describe cómo el séptimo Karmapa, Chodragyatso, cortó su cabello, o el de un novicio, o tomó los votos de novicio enfrente de esta imagen. Y creo que es probablemente el séptimo Karmapa quien comenzó esta tradición de elaborar estos arreglos enfrente de la gándola. Y hace unos días recibí un texto llamado El Catálogo de la Gándola, la suprema imagen del gran campamento de Shamar Conchon Yenlak. Y en este describe que la gándola tiene 7 excelentes cualidades: excelente material, excelente imagen, excelente fabricante, excelente origen, excelente poder, excelente actividad y excelentes bendiciones. Así que voy a explicar esto. En este describe a la gándola estos 7. No voy a leerlo, pero voy a explicar un poco de esto. ¿Qué quiere decir el excelente? Que la gándola estaba hecha de la madera de un árbol del Bodhi en Bodh Gaya. En cuanto a la imagen excelente, es que es la imagen de la estatua de Mahabodhi. Y hay un templo Gandolaya
que está alrededor de esta estupa que fue construido por el emperador Ashoka. Así que si vemos el diseño de la forma de la gándola, la estatua está dentro. Así que si la observamos, puedes ver la estatua a través de la puerta. 가와 슈브이미네 Así que voy a 디사세들이야 explicar esto con más 사요아가 토 detalle, pues. Ahora, la tercera y cuarta excelencia están en una página que falta en el texto y no se puede leer, así que soy capaz de explicar esto. 틀레피좀 서바인 틀레피좀 서바이미 규서 가르사나 경왕 까마바는 상계 탐지기 Son el excelente fabricante y el excelente origen, pero no puedo explicarlos. Y el quinto es el excelente poder. Y esto quiere decir que esta imagen pacificaría cualquier daño o si hubiera fuegos o desastres naturales o enfermedades, hambre, conflicto, todo esto lo pacificaría y no ocurriría. Y la sexta excelente es la excelente actividad. Y esto quiere decir que, puesto que el Karmapa representa la actividad de todos los Budas, y él se posta entre la imagen. Y también que es llevado a muchos lugares como Tibet y Mongolia para beneficiar a muchos. Y la séptima es de excelentes bendiciones. Y es tal como se dice en los sutras del Prajnaparamita, que los seres que entren cerca del asiento del Vajra no serán dados por el karma que madurará. Y puesto que esta imagen está hecha de la madera del árbol del Bodhi, tiene las mismas bendiciones que el lugar sagrado de Bodh Gaya. Y hacer visualizaciones en presencia de esta imagen es más fuerte y son bendiciones más fuertes y potentes que meditar en todas las deidades Yidam. Pero bueno, ¿por qué nunca hemos escuchado hablar de esta imagen de Gándola? Así que no hay, después de que el gran campamento fue destruido por Gushi Khan en Mongolia, no hay ningún qué pasó con la gándola. Así que el secretario privado del 16 Karmapa, Rinchen Palsang, escribe en un cargo de Tsurpu que fue dado por alguien, un señor de alguna de las regiones. Pero no hay mucha información. Ahora, un libro llamado, en un libro que escribieron en 1970 dos personas llamadas Nick Douglas y Meryl White, escribieron este libro llamado Karmapa, el sombrero negro del Lama de Tíbet. Este es el libro. Se publicó en 1976 en Londres. Está en inglés. Se publicó en Londres, en Gran Bretaña. Y ellos fueron a Sikkim y tomaron fotos y entrevistaron al Karmapa y a los hijos del corazón del Karmapa. Y hay una imagen del Buda hecha por Nagarjuna, con imágenes del Buda y templos.
Y se dice que esta imagen se le dio al Karmapa Rinpoche Dorje. Dice, esta es la estatua del Buda. Y dice que en el fondo o alrededor hay imágenes de eventos milagrosos de su vida. Dice que hay dos imágenes que fueron presentadas por el Karmapa Rinpoche Dorje. Y parece que se las entregaron estas personas de India en su camino a China. Y cuando miro esta foto, muchas veces, y leyendo los textos antiguos, pienso que esta debe ser la Ganda. Pienso que debe de ser esta, pero también en el catálogo de objetos del monasterio de Tsurpu y también en el cuento Source, no mencionan que es la gándola. Y me pregunto cuál será la razón que no digan que esta es la gándola. Así que primero creo que tiene un gran significado histórico. Creo que es el objeto histórico más importante del gran momento. Quizá están preocupados que algunos gobernantes locales lo tomaran y se lo llevaran. Así que probablemente no utilizaron el nombre gándola para esta imagen y simplemente decían, bueno, este es un objeto de Nagarjuna y demás. Pero si hay alguien que sabe más al respecto, espero que puedan dar una explicación. Yo creo que esta debe ser la gándola, porque se dice que es la estatua o imagen de un templo, y esta no parece exactamente la imagen de un templo, de un monasterio. Se dice que se debe ver como un templo, como si viéramos a través de una puerta. Si viéramos Perdón, dice que sí, la estatua debe de ser una puerta en la que si ves a través de ella puedes ver la imagen del Buda. Así que creo que sí se parece a esto. Sí parece un templo donde vemos la puerta y vemos hacia dentro la estatua del Buda. Pero si alguien sabe algo más al respecto, espero que puedan dar una buena explicación. Así que Rinpoche Dorje continuó viajando hacia el este. Lin- Llegó a un lugar llamado Machu Linku. Es un lugar donde hay un río, probablemente en la región actual de Amdo, y se sentó en un trono hecho de piedra y enseñó allí mucho Dharma. Y el siguiente verano, en la base del trono donde él había enseñado Dharma, creció una flor que nadie había visto jamás. Tenía un centro y 8 pelos, perdón, y 8 ramificaciones, y cada una de estas tenía 1000 pétalos y un centro amarillo. Y nadie había escuchado hablar de esta flor jamás. Habían llamado y esta es una flor increíble. Y bueno, en ese tiempo no podían tomar fotos, ¿verdad? Pero decidí dibujar una pintura
Y quizá de alguna manera la copió, le hizo una representación de ella y escribió una historia y la distribuyó en muchas regiones. Y todas las personas que vieron esta imagen se dice que generaron fe. Y después viajó a Gwangju, en la frontera entre China y Tíbet, probablemente en la región, en la provincia. Y ahora el emperador de Yong ha enviado un gran séquito para que lo escoltaran, pero había muchos conflictos en China y él no sabía que estos conflictos estaban ocurriendo, así que había muchas disputas. Así que él ayudó a resolver 25 disputas distintas y, perdón, por 25 años prometieron no volver a pelear. Y el emperador le volvió a pedir que fuera y le enviaba cartas y decía que el emperador tenía que si no era el emperador debía monasterios. Así que el emperador llegó de irse y fue al monasterio de Lintao. Allí estaba Khenpo Palden. Y estaba el rey mongol que había invitado a Sakya Pandita en el monasterio de Chulpe. Así que él fue a este monasterio de Chulpe en el este. Eso es probablemente en el oeste de Xia. Este era un reino muy poderoso. Y enseñó el Dharma a mucha gente de muchas regiones distintas. Y enseñó con estos tres traductores, el traductor Ugyur, y de esta manera podía enseñar a gente de distintas regiones. Y entonces el emperador Yuan lo volvió a llamar y dijo, ¿qué es hacer? Y es un sueño en el que le dijo al asistente principal, no me despiertes, voy a tener un sueño. Él hacía mucho, ¿cierto? Hacía muchas actividades en sus sueños. Y él tenía una enfermedad, así que decidió, mucha gente estaba preocupada por esta enfermedad, y él decidió no hacer nada por la enfermedad. Y dijo, voy a arreglar esto en mis sueños. Y le pidió al asistente que no despertara. Y él se durmió y cuando despertó, su enfermedad estaba completamente curada, estaba recuperado. Y cuando le preguntó su asistente, él le dijo, me dio una vasija elixir y lo tomé en ese momento
Mi criado se curó así. En este momento será bueno tomar un descanso. 다 되네 지금 치와로 안에 지동 숨게 주주 담배로 야 다와 중입에 나로야 안에确实这边多是的那原给也是大都市那挺相关的这边呢北京重建我的地里啊配 No me siento muy bien, pero no pasa nada. Probablemente me sentiré un poco mejor en el curso de la sesión. Y en el año de la rata, en el 12º mes, el Karmapa fue a la capital de Yuan, Daidu, que ahora es Beijing. Y cuando llegó allí se quedó en un lugar llamado el Templo Azul. No estoy seguro de cómo se llama este templo en chino. Dio allí los empoderamientos al emperador y al príncipe, el empoderamiento de Vajrayogini y las enseñanzas, distintas enseñanzas, incluidas los 6 yogas de Naropa y el yoga coemergente del Mahamudra. Le dio al príncipe el empoderamiento de Gyalwa Gyaltso, las enseñanzas de los 100 cuentos de Jataka, de Rangyul Dorje, y los comentarios raíz del continuo sublime, así como el texto raíz y el comentario de los Sutra de los Ornamentos, y el texto raíz y el comentario de Kalachakra, así como otros textos indios. Y también le dio enseñanzas a distintos miembros de la familia real, a los ministros y personas importantes, líderes monásticos y gente laica de China, de Mongolia, de Uyghur, Tangut y Corea. Le dio enseñanzas a toda esta gente, así como a la gente común. Y la duración de su estancia allí fue alrededor de 2 o 3 años, de acuerdo a los distintos calendarios, pero creo que fueron 2 años el tiempo que él permaneció allí. Y el Karmapa Rinpoche Dorje le dijo a Gogong, en chino Rinchen-pal, la situación política de la dinastía de Yuan no es tan buena, no es muy estable, y el emperador no vivirá por mucho tiempo. Y puesto que tuvo este sueño, dijo, incluso si tú, esto lo vio en un sueño, y dijo, incluso si nos quedamos aquí, no hay nada que podamos hacer para prevenir esta situación. Así que deberíamos de pedir permiso para regresar a Tibet. Y si regresamos a Tibet, además podremos ayudar a mucha gente en el camino. Así que le dijo esto a su asistente, Rinchen-pal. Y le pidieron esto al emperador, pero el emperador no les dio permiso. Y en una ocasión, cuando les pidió irse, el príncipe lloró y le dijo, Guru, por favor, no importa lo que ocurra, no te vayas. Así que esta es la primera vez que un miembro de la dinastía Yuan lloró por un Karmapa, derramó lágrimas por un Karmapa. Y de manera similar, 2 ministros llamados Mao Yang Ching-sang y She Ramu Ching-sang se postraron ante el Señor del Dharma, se arrodillaron y dijeron, Guru, después de que tú llegaste, las epidemias han cesado.
Este era el fin de la dinastía Yuan, así que había todo tipo de conflictos y rebeliones sucediendo en distintas regiones. Así que durante el tiempo en el que Rolpedor ya estuvo allí, las rebeliones pararon por un tiempo y el reino también se volvió más próspero. Y el emperador y el príncipe ambos le pidieron con lágrimas en los ojos que se quedara. Y la gente común, la gente la llamaba el gurú auspicioso que trae las buenas cosechas. Les consideraban esto un buen signo. En una época como esta, le preguntaban ¿por qué insiste en irse a Tíbet? ¿No sería mejor si, como Yogen Chogyal Pakpa y el emperador Sejin, me olvidé su nombre, de este emperador? El cerebro no está funcionando muy bien. Bueno, el emperador de Sejin tenía un nombre. El emperador y el maestro deberían tener una buena relación, así que piensa en esto de manera cuidadosa, le pidieron. Ahora Rolpedorje dijo, has hecho una súplica muy buena, pero es como a veces jugamos, ¿cierto? Hacemos deporte y cuando alguien queda en hizo este ejemplo como si estuviéramos jugando o haciendo una competencia, ¿no? Y dijo, a veces cuando estamos jugando debemos de poner un alto al juego. Simplemente he suplicado y he hecho lo mejor que he podido ante las tres joyas em, en nombre del emperador y el príncipe, pero no tengo la necesidad de tener estos grados o posición o rango acerca en relación a cuestiones políticas y tampoco tengo habilidades. Un monje no debería un monje debería de estar en donde es mejor que su presencia y hacer lo posible, todo lo posible por las enseñanzas y los seres. Si está apegado a algún país, esto quiere decir que no es un buen practicante. Así que los ministros aprendieron mucho acerca de estas palabras y le dieron muchos obsequios finalmente para su viaje, hicieron muchos arreglos para el viaje. Y cuando el Rolpedorje regresó a Utsan, en ese tiempo le pidió al emperador cartas y también le pidió que diera rangos a estas personas importantes en Tsang, puesto que en Tíbet si tenías el apoyo de el emperador chino, entonces tu poder continuaría de generación en generación y tus descendientes continuarían esto. También en ese tiempo estaba el monasterio de Khenpo Paldenchok en Drgon Chogyal Pakpa, en Lintao. Y se le dio un título importante, así que
Jangchuk Gyaltsen fue el primero en tener control político en Tíbet. Y de acuerdo a Karma Trilempa, alguien había hablado mal del emperador de Yuan. Y Rolpe Dorje ayudó a explicar esta situación al emperador de Yuan y resolvió el problema. Así que el señor de Pakru no tenía de qué preocuparse, Jangchuk Gyaltsen. Él estaba preocupado de que el emperador enviara un ejército o algo así, pero después de que Rolpe Dorje arreglara este problema, no tuvo más de qué preocuparse. Y también le pidió que le diera el título de Taisitu. Así que él lo ayudó mucho al señor de Pakru. También cuando Pakru tomó poder, Sakya se deterioró o aminoró su influencia y de esta manera Rolpe Dorje hizo una conexión de Dharma con Dampasonam Gyaltsen, Lama Sakya. Y esto fue de mucho beneficio para el linaje Sakya. Y también había rebeliones, muchas disputas entre los Sakyas y los Drikung. Y Rolpe Dorje ayudó a sanar estas disputas. Hizo grandes ofrendas para ellos y también esto fue de mucha ayuda para los Drikung Kagyu. De manera similar, ayudó ayuda a muchos monasterios en Tíbet y llegó a la región de Gansu. Cuando estaba quedándose en la provincia de Gansu, mucha gente vino a verlo. Algunos habían viajado durante todo un mes en caballo o camello para verlo. Así que Rolpe Dorje hacía su meditación y sus plegarias todos los días en la mañana. Y cuando estaba comiendo, también estaba dando bendiciones todo el tiempo. Daba los empoderamientos y demás. Así que durante 19 días, desde la mañana hasta que se ponía el sol, por 90 días, perdón. Así que cualquier persona, si le dices 90 días sin parar, se cansaría, pero para Rolpe Dorje esto no era difícil. Y en ese tiempo, cuando estaba en la provincia de Gansu, es una región en la que era una región mayor a la que es el actual Gansu, pero había una pandemia en ese entonces, similar a la epidemia de COVID que tenemos ahora, y mucha gente murió. Así que en ese entonces Gansu Rolpe Dorje se está quedando en esa provincia, así que los asistentes estaban muy preocupados por él. Wogon Rinpoche tenía mucho miedo, su asistente, y le dijo al Karmapa, ¿qué podemos hacer? Y dijo, bueno, tendré un sueño y veré si puedo hacer algo en el sueño, pero no me despiertes. Dijo, entonces me voy a dormir, pero no me despiertes. Y después de que el Karmapa terminó sus plegarias, su sesión en la noche,
se fue a dormir y a medianoche, quizá probablemente a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, se fue a dormir y en ese momento Gogong Rinpoche se quedó despierto. Todas estas cuestiones secretas solo se las enseñaba Gogong Rinpoche, porque él era inseparable del Karmapa, así que él sabía todo lo que pasaba. Pero nadie sabía de esto, porque Karmapa le decía, no le digas a nadie más. Así que él comenzó a escribir estas cosas pensando en que en el futuro beneficiaría a otras personas, pero el Karmapa no lo dejaba y le decía, en el futuro la gente no va a creer en esto y si la gente no cree en esto, no tendrá fe. Y si no tiene fe, se irá a los reinos inferiores. Así que esto no es bueno, decía el Karmapa. Y en otro tiempo otro lama dijo, debería escribir una historia de liberación del Karmapa. Y el Karmapa le decía, a ver, trae todo el papel y la tinta y tiró todo al fuego. Lo quemó todo. Dijo, vas a mentir acerca de mí. Vas a decir historias falsas de mí. Y si escribes esto en el futuro, nadie en el futuro va a creer en mí. Y si escribes cosas que la gente no va a creer, entonces esto me hará a mí también un lama falso. Y la gente irá a los reinos inferiores. Así que la razón por la que tenemos estas historias de eventos milagrosos es porque Rinpoche pensó, bueno, si escribo algunas de ellas, solo algunas, quizá esto beneficie a algunos seres en el futuro. Así que es por esto que el Karmapa dejó que Gogon se quedara, Rinpoche se quedara a verlo dormir y no otras personas. Entonces, justo antes del amanecer, empezó a ver estos sonidos muy fuertes, unos sonidos extraños y muy fuertes, como si el edificio se fuera a caer. Y en ese momento Rinpoche se despertó y le preguntó a Rinpoche, ¿pasó algo encima de la casa? Y Rinpoche dijo, sí, había unos sonidos muy extraños, pensé que la casa se iba a caer. Y el Karmapa dijo, ah, no pasa nada, así es, y la epidemia ya no vendrá a esta región. E incluso si aparece, parará y no volverá a ocurrir. Y Rinpoche dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste que la epidemia parara? Y entonces Rinpoche dijo, cuando estaba dormido, vio que había unos grandes monstruos y la principal era una gran diosa enorme. Y dice, me volví una gran garuda con con alas que podían cubrir toda la provincia de Gansu. Entonces me volví una garuda. Y me tragué todos los dioses y monstruos que estaban causando todo el mal en el sueño. Y llegaron a mi estómago y en el estómago los quemé con un fuego y los convertí en cenizas y después los defequé. Y todo esto cayó en el techo de la casa. Y de hecho, esto es una emanación mental. Así que es extraño que haya, es una emanación mental, así que no hay forma, así que es raro que haya un sonido.
pero no le digas a nadie acerca de esto. Así que la situación, en realidad, fue que la epidemia se paró en Gansu y toda la gente se volvió sana, se curó. Y cuando él estaba en Gansu, mucha gente fue a hacerle ofrendas. Recibió 5.700 caballos y bueyes y oro y plata. Mucha gente vino a hacerle ofrendas. Y él envió todas estas ofrendas eh, a Uzang para hacer ofrendas de té y otros tipos de ofrendas a monasterios en Uzang que tuvieran 10 o más monjes. En ese tiempo casi todos los monasterios tenían al menos 10 monjes, ¿cierto? Así que le hizo las ofrendas a estos monasterios. Así que desde el tiempo del 10.º Karmapa, de todos los Karmapas hasta el tiempo del 10.º Karmapa, había una tradición de hacer ofrendas a todos los distintos monasterios. Muchos de los Karmapas, cuando estaban a punto de morir, hacían estas ofrendas. Así que eh, Karmapa Rinpoche Dorje también hizo ofrendas a todos los distintos monasterios sin distinguir linajes o escuelas. Así que creo que esta es una maravillosa tradición. Y cuando él dejó la región de Gansu, fue a la región, a una región del norte, y fue cuando conoció a la Tsongkhapa. Y dijo, en el futuro tendrás que ir a Tíbet Central. Y después Tsongkhapa sí fue a la región de Uzang, perdón, a la región de Tsongkha, donde conoció a Tsongkhapa. Y Rinpoche Dorje le dijo, si no te quedas aquí, pero vas a Tíbet Central, tu actividad florecerá allí. En algunas historias dicen que él también le dio los votos de novicio y le dio el nombre de Kunga Nyingpo. Cuando Rinpoche Dorje estaba regresando a Tibet y conoció a Tsongkhapa, él era muy joven. Que hay mucha gente de distintas regiones de Tsongkha que le pedían que hicieran fundaran un monasterio y se quedara allí, pero él no aceptó. Después fue a la región de Gansu, llamada Shaltu Chupet. Y en esa área, no estoy seguro del nombre en chino, hay un monasterio llamado Yutang. Si lo traducimos en tibetano, quiere decir el cuenco de crema. Y había un lugar muy agradable llamado Pal Sutra, de retiro. Y había una señora, la esposa de un gran señor del lugar, y ella tuvo un sueño. Y decía, en el sueño, alguien me decía, construye una estatua del Buda tan grande como la montaña aislada de Baden. No tengo todos los detalles acerca de esta historia, pero básicamente la tenía que construir para
cumplir con las intenciones de un gran príncipe. Así que ella le dijo, Su Santidad, por favor, encuentre una manera de hacer esto, de construir esto. Y le dijo, esta montaña es enorme, así que si debemos construir esto, tenemos que ver el tamaño de la montaña. Y cuando vieron el tamaño de la montaña era enorme y todo el mundo movió su cabeza de un lado a otro y dijo, no hay manera de hacer una montaña de este tamaño. Solo movían sus cabezas y decían, no había ni una sola persona que pensara que había manera de hacer esto, de construir esto tan grande. Y en ese momento el Rolpedorje sonrió y dijo, sí, hay una manera de hacer esto. Lo que debes hacer es hacer una gran imagen de pedazos de tela cosidos. Y si los unes, si los coses juntos, puedes hacer la imagen del Buda. Así que esta señora reunió a los gurús y los señores y todos también los astres juntos y les dijo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer una tanca de pedazos de tela gigante del Buda. Y ahora la gente china de este lugar era muy inteligente y muy hábil. Pero cuando pensaban en el tamaño de la imagen, tan grande como una montaña, decían, no hay manera de que podamos hacer esto, no lo podían imaginar. Porque tenían que hacer el diseño, ¿cierto? Antes de hacerlo, tenían que hacer un plan. Y decían, es demasiado grande para poder hacerlo. Así que no sabían qué hacer y ella regresó a preguntarle al Karmapa Rinpoche. La gente, los artesanos no saben cómo hacer esto. ¿Cuál es la solución? Y el Karmapa Rinpoche dijo, no hay ningún problema. Yo les enseñaré cómo hacerlo. Les voy a mostrar en el suelo. Así que tienes piedras de río, ¿cierto? Y las piedras son piedras de río que son muy redondas y suaves. Entonces fueron al río y pusieron las rocas al lado de la montaña. Que esta historia quizá no es historia real, pero esto lo cuentan en las historias de tradición oral. Y se dice Dorje- que Rolpe Dorje tenía un caballo blanco y decía que el caballo deja huella, ¿cierto? Que el caballo caminaba alrededor del terreno junto a la montaña y la gente ponía detrás de cada pisada del caballo una piedra de río. Y entonces cuando el caballo terminó de caminar alrededor, lo que quedó con las piedras fue el diseño del Buda. Y dijo, aquí tienen todas las proporciones de la imagen y solamente tienen que coser la seda, pero ahí está, verán que está el cuerpo, em, el séquito, los ornamentos y todo lo demás. Y dijo, pero va a ser muy caro. Hacer algo tan grande va a ser muy caro, así que voy a dar al menos el 10%. Así que le dio 1900 sang de plata. No sé cuántas onzas de plata es esto, no lo pude calcular hoy porque no tuve tiempo, pero en cualquier caso, el Rolpe Dorje hizo el diseño completo de la tanca y esta señora le encargó a 500 sastres, les dio la tela y los hizo coser la imagen del Buda. Así que, ¿cuán grande es esta imagen? La medimos de la oreja izquierda a la derecha. Dicen que de una oreja a otra había 11
brazos de largo. Básicamente, el largo de 11 personas. Y de su lado derecho estaba Manjushri, de su lado izquierdo Maitreya, sentado con las piernas cruzadas y alrededor dioses y diosas haciendo ofrendas y en un asiento de loto y aves. Y pusieron esta tela a lo largo de la montaña y el día en que la desplegaron, el Karmapa la bendijo en un día con buenos signos astrológicos y se dice que en ese momento hubo muchos signos auspiciosos como arcoíris, luces, la tierra tembló y flores lluvia de flores también. 단데 다른 첨언되기 토세 대랍 파지 아주 뉴욕에 가서디 Statue of Liberty Así que esta es la imagen, una ilustración de la imagen, para que sea más fácil imaginarlo. Esta es como la imagen, probablemente era así la imagen de seda que crearon. Probablemente sea tan grande como la Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York. Probablemente, no la estatua del Buda, pero probablemente el tamaño de la tanka entera. La estatua de Hanan en China. Así que en ese tiempo esto era enorme. Y después de que la hicieron, la ofrecieron a Rinpoche Dorje. Y dijo, debes de llevarla a Tíbet. Así que la llevó a Tíbet. Y se dice en la historia del Festín de los Eruditos que la imagen se separó en 32 paquetes y había 8 paquetes para cada uno de los paneles de los lados. Y se dice que en la historia de liberación de Karma Konsho se escribe que la tuvieron que cargar 44 dzos. Y las dos, que son yaks femeninos, les dolía las espaldas. Habían 44 que cargaban y después se doblaban sus espaldas y entonces había otros 22 esperando a cargar los pedazos de la tanca. Y se dice que principalmente los paneles se ofrecieron a Drikung y a Paktru. Y la imagen principal se mantuvo en Shoka en Kongpo, pero que después fue dañada por fuego. Hay 5 paneles que faltan, puesto que se cortó en pedazos. Así que 5 partes de la parte superior del cuerpo se perdieron. Y Karma Churagyatso, el Karma Pachuragyatso las mandó a hacer de nuevo en Seslakan. Pero la parte superior del cuerpo se quedó en Seslakan y el resto en Shoka. Y se dice que esto creó dificultades o crea dificultades para Kamsan. Así que era importante que todo estuviera en el mismo lugar. Así que dijo, esto será lo mejor que se quede en Lhasa. Así que, ¿cuál es el conflicto que generó en Kamsan? Que cuando hubo 2 reencarnaciones del cuarto Shamar,
La escuela Kamsan casi se dividió en dos. Así que se dice que hay interdependencia entre esta historia y este hecho. Y esta gran tanca es la primera tanca de este tamaño tan grande de aplicación de seda de la imagen de un Buda en la historia tibetana. Así que sí sé que esta tradición la comenzó probablemente Rolpe Dorje. Así que los dos paneles se fueron a otros monasterios, pero la imagen principal se quedó en Kongpo. Y cuando los ejércitos del Khan llegaron, quemaron partes, se llevaron otras partes, hicieron ropas con ellos. Y esto es una situación muy trágica, puesto que es un objeto histórico muy importante para la gente de Tíbet, pero también es un objeto sagrado para los budistas. Así que es por esto que hice mandé a hacer esta imagen para tener una idea de cómo era. Debería de haber gente en la parte superior e inferior, ¿cierto? Se supone que hay gente en la parte superior e inferior. Y en las cuevas de Don Juan, donde actualmente están las cuevas de Don Juan, se dice que había alrededor de 3.700 templos y algunos fueron construidos por los emperadores chinos, algunos por los emperadores mongoles y algunos por el rey tibetano Sri Rinpoche. Y se dice que cuando Rolpe Dorje fue allí, mucha gente en la región fue a ofrecerle caballos y camellos y muchas ofrendas. Y él dio también ofrendas de lámparas eternas a los templos de Maitreya y de Manjushri. Así que esto muestra que hay una gran conexión entre Rolpe Dorje y las cuevas de Dunhuang. Y después viajó por muchos lugares de Amdo y de la región de Kham y regresó a Kongpo. Ahora, como el Karmapa previo profetizó, fue a un lugar sagrado de Tsari y a partir de allí se mantendría en un sitio de retiro en Tsari. Y a partir de esto fue que Tsari se convirtió en un importante lugar de retiro y de peregrinaje. Y también fue a muchos lugares de peregrinaje en Kongpo. Y después viajó al norte, en la región actual de Nuchungpa. Y este era un lugar con muy poca madera para hacer fuego. Así que pidió que llevaran tanta madera de cedro como fuera posible. El tercer Karmapa, Rangyung Dorje, fue cremado con con mucha madera de sándalo y de cedro. En Tibet no hay madera de sándalo, así que se reemplaza muchas veces con cedro. Así que fueron a esta montaña cubierta o una colina cubierta de pasto. Si un cuerpo precioso es quemado en esta colina, entonces los ejércitos chinos no podrán venir. Y también dijo muchas veces
Los seres son muy difíciles de entrenar o de adiestrar. Y por más que enseñe el Dharma, no hago posible que ellos generen renuncia y estudien el Dharma. Dijo esto muchas veces. Así que esto lo dijo la edad de 44 años en el año del cerdo y se sintió un poco mal y hubo signos como terremotos y lluvias de flores y arcoíris. Y desde el tercer día hasta el quinceavo día circunambuló las representaciones de cuerpo, palabra y mente y recitó las plegarias de Sukhavati, Manjushri, Samantabhadra, Avalokiteshvara y demás, que pueda lograr la gran iluminación. Y recitó estas líneas una y otra vez. Y estaban en la región de Chantan y había muchos animales salvajes. Y los animales vinieron de todas partes a observarlo. Y cuando pusieron el lugar de cremación, tomaron todas las piedras e hicieron una estupa allí. Se volvió el lugar donde todos los animales se reunían. Así que esta es una historia corta acerca de Rolpe Dorje, el cuarto karma para Rolpe Dorje. Y ahora él tuvo muchos estudiantes importantes. Ya mencioné a Rinpoche. Él es el más importante de sus discípulos o estudiantes. Y cuando el Karmapa Rangchen Dorje estaba en el área de Surpu, el monasterio de Surpu, había muchos niños que estaban jugando y reuniendo el excremento de los animales, del ganado. Y cuando el ganado escapó del el campamento, todos los niños estaban asustados y corrieron. Los niños tenían unas canastas donde juntaban el excremento del ganado. Pero de los perros, cuando los perros del campamento se soltaban, ellos corrían de ellos, pero había un niño que no corría, simplemente corría en círculos para que el perro lo siguiera, pero no lo podía morder. Se cubría con la canasta. Entonces el Karmapa dijo, qué niño tan inteligente. Y le dijo a sus padres, eh, ofrézcanme a su hijo, déjenlo a mi cuidado. Y los padres entonces le cedieron a su hijo. Karmapa Rangchen tuvo mucha influencia en ese tiempo. Y Gogong era durante el tercer, cuarto y quinto Karmapa, tenía mucha influencia. Era alguien al que los príncipes mongoles y chinos y todos los ministros, los líderes tibetanos también lo llamaban el gran señor, no le decían Rinpoche. Ahora no tenemos claridad con las fechas en las que nació y murió Rinpoche, pero estuvo hasta el final de la vida de Rinpoche Dorje y recibió muchas enseñanzas de él. Así que he estado enseñando acerca de la vida de Rinpoche Dorje y para esto muchas historias acerca de él.
Hay historias escritas de Lama Laten, Pungalodro, Tuden Kagyupa. He leído muchas de estas, pero la más larga y y la que es la base de todas estas es de Karma Kushum. Así que he tomado esta historia de liberación de Karma Kushum como la base de mi enseñanza de hoy. Él fue alguien que no conoció a Rangjung Dorje, pero fue estudiante de Ronpa Dorje. Y estudió en la primera Shedra. Fue un erudito muy estudioso. Karma Kunshung enseñó a grandes lamas. Les dio las enseñanzas del ornamento de la realización. Y sobre todo, Karma Kunshung estaba en el monasterio de Karma Kunshung, de donde viene su nombre. Él estaba al frente del monasterio de Karma. La traducción literal es aquel que lleva las riendas de las joyas, de los ornamentos. Así que el segundo Shama Rinpoche fue el principal discípulo del cuarto Karmapa Rinpoche Dorje. Entonces, esta es una descripción breve de la vida de Rinpoche Dorje. Sí, cuando hablamos del gran campamento debemos de hablar a Rinpoche Dorje, así que ya mencioné la primera razón anteriormente, puesto que el objeto más importante del gran campamento era la gándola, que fue ofrecida a Rinpoche Dorje. Y otra de las reglas importantes del gran campamento era el no comer carne o beber alcohol. Ahora todos los monasterios tienen la regla de no tomar alcohol, pero no comer carne es muy difícil en Tíbet, puesto que no había nada de vegetales o cosas vegetales. Así que era prácticamente como decir que no podías comer nada, comida. Así que en el gran campamento había esta regla de no comer carne y esa regla comenzó con el Karmapa Rinpoche Dorje. Y de manera similar, en el gran campamento había muchas reglas de acuerdo al Dharma, probablemente como influencia de las intenciones de Rinpoche Dorje. Así que por esta razón creí que era importante dar estas generalidades acerca de la vida de Rinpoche Dorje. Así que la siguiente semana me gustaría hablar acerca de la organización del campamento y las reglas. Así que creo que esto es suficiente por hoy.